¿Qué tal? Un abrazo a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que escuchan en estos momentos esta reflexión. Este es el tercer audio con respecto a Judas. Veíamos en el primer audio que estar involucrado en un ministerio como lo estuvo Judas, más de 3 años, caminando con el Señor Jesús, por medio de Judas también ejecutándose en milagros, señales, prodigios, en la misericordia que Dios tuvo aún en usar a Judas, no era garantía de salvación ni de estar verdaderamente en Cristo. Se podía estar caminando todo el tiempo religiosamente, asistiendo dominicalmente y aún entre semana, día a día, en las diferentes actividades religiosas, eclesiásticas de una iglesia, y aún así no conocer a Jesús, no haberlo oído, no haber creído en el Evangelio y tener los ojos y el corazón en cosas totalmente diferentes. El corazón puesto en las señales, el corazón puesto en los privilegios, el corazón puesto en el nombre, el corazón puesto en el título, el corazón puesto en las esperanzas humanas, de pronto de expectativas que tiene cada uno. Pero en el 2 vemos que él, decepcionado, se enoja ante la mujer que derrama el perfume de alabastro desde la cabeza hasta los pies y enjuaga los pies del Señor con sus cabellos, y dice: esto se pudo haber vendido por más de 300 denarios, y nos muestra a través del Evangelio de Juan que simplemente era un corazón de avaricia y un corazón ladrón, disfrazado detrás de una apariencia de piedad y de compasión por los pobres, pero disgustado va y ya hace el complot para vender a Cristo a causa de su avaricia. Ahora en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 18, después precisamente cuando Jesús está orando en el Monte de los Olivos y llega precisamente el traicionero Judas con los demás, dice versículo 1: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 2: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. 3: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas con armas. Paremos aquí un momento. Quiero resaltar el versículo 2. Todos ustedes conocen el arresto de Jesús y la traición de lo que hizo Judas, pero estamos mirando y analizando es el carácter de Judas, de cómo muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, podemos estar teniendo un carácter similar, y que sea el Señor guardándonos y nos permita examinarnos a nosotros mismos. Dice en el versículo 2 que también Judas, el que le entregaba, conocía este lugar. ¿Cuál era ese lugar? Un lugar de intimidad, un lugar apartado de Jesús con sus discípulos, donde iban a hacer ¿qué? Era a orar. Ellos no iban ahí de paseo, no iban a jugar ni nada similar. Iban a estar apartados en momentos de vigilia, en momentos de oración. El Señor Jesús siempre buscaba la forma de estar en oración continua. Y no eran oraciones de 2 minutos, 3 minutos, ni 5 minutos. Recordemos que cuando el Señor los deja orando en el primer momento a Pedro, Juan y a Jacob, cuando llega les dice: oiga, ¿no pudieron velar ni siquiera 1 hora? Eran oraciones profundas. Y allí estaba Judas también con ellos, porque dice que más de una vez, muchas veces, Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas conocía cuál era ese lugar. ¿Cuántas veces puede un creyente o aparentemente creyente estar en todas las actividades de la iglesia, estar aún en las vigilias, aún en los ayunos, y su corazón lejos y apartado del Señor? Que el Señor nos ampare de nosotros mismos ser uno de estos. Porque estando tanto tiempo con Jesús y aún en los momentos de oración, aún en los momentos de intimidad que se supone que es de búsqueda espiritual completamente, y aún así su corazón no había creído en Cristo. Y es que humanamente nos podemos disfrazar fácilmente detrás de un telón de religiosidad y detrás de un telón de activismo, detrás de la iglesia todo el tiempo, pero el corazón precisamente no estar en Cristo, no estarle creyendo a lo que Jesús dice y dijo, sino detrás de una expectativa, lo que decía ahorita al principio del audio, una expectativa propia y particular. Muchos van detrás de Jesús solo por los milagros, pero cuando ya no reciben el milagro, pues se cansan de Jesús. Algunos van por Jesús detrás de un milagro, reciben el milagro y se van como los leprosos que no son agradecidos. Algunos van detrás de un milagro, reciben un milagro, se emocionan, viven en esa emoción, pero de repente dejan de sentir emociones cuando vienen las responsabilidades verdaderamente
ya sea de persecución, de burla por causa del evangelio o de compromiso, y dejan a Jesús. Y aún así pudieron haber ido a ayunos, haber estado en vigilias, porque el hecho de estar en una vigilia, en un ayuno, demostrar una aparente espiritualidad ferviente, no garantiza estar en Jesús. Ahí es donde debemos examinarnos cada uno de nosotros, porque solamente es el que ha invocado el nombre del Señor será salvo cuando invocamos el nombre de Cristo de todo corazón y no estamos pensando en Él por terceras circunstancias o cosas. Es decir, yo no estoy por Cristo por un milagro, gloria a Dios por el milagro que Él me haga, pero estoy por Cristo porque Él es Cristo, porque Él es Dios y merece mi honra, mi adoración, porque estoy yendo al ayuno y a la oración no solamente por buscar mi propia conveniencia, porque necesito que se me arregle la vida y solamente Dios me la puede arreglar, pero no más, no, yo voy porque yo quiero estar delante del Señor, porque aunque Él no me diera respuesta, yo ya sé y entiendo que sus palabras son palabras de vida eterna, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que aunque no me respondiera como yo quiero que me responde, Él sigue siendo digno de adoración, de honra, de alabanza, porque Él es Dios. Que nuestro corazón esté inclinado a Cristo Jesús, no a lo externo y eclesiástico, por más espiritual que sea. Y debemos practicar las disciplinas cristianas de oración, de ayuno, cuando podamos hacer vigilias, pero examinemos nuestro corazón, qué es lo que está impulsando que hagamos una cosa, qué es lo que impulsa que yo vaya a la iglesia. Me impulsa porque quiero ver a fulanito, a sutanito, porque me gusta cómo predica el predicador, porque me parece guapo, simpático, porque las sillas son cómodas, porque el grupo de alabanza es muy animado. O lo que verdaderamente mueve mi corazón es la palabra de Dios, porque hay una palabra explicada, expositiva, donde conozco cada vez más a Cristo, donde conozco su carácter, me doy cuenta de cuánta misericordia ha tenido para conmigo, de cuán grande ha sido su amor, de cuántas veces me ha perdonado, porque entro en comunión con el Señor, porque puedo sentir su presencia, porque puedo descansar de mis cargas y saber que Él sigue en el control de mi ser, de mi vida, porque puedo expresar ese amor compartiendo mi amor con los hermanos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos mueve a estar congregándonos? ¿Es Jesús mismo o es algún factor externo? Que el Señor nos cubra para no terminar siendo como Judas, que finalmente después lo traicionó. Y sé que más de uno de ustedes, si han tenido una vida eclesiástica, conocen a más de uno que quizás en un momento mostraron una piedad súper fervorosa y después por uno u otro motivo simplemente se alejan del Señor. Que el Señor nos ampare en su misericordia. Gracia y paz con cada uno de ustedes.